Mi nombre es Brandon Carter. Tengo 47 años. Y en la mañana del 12 de marzo, morí en el suelo de mi sala. Era un martes completamente normal. Recuerdo el aroma del café recién hecho y el sonido de las noticias matutinas en la televisión de fondo. Mi esposa Katie estaba preparando a nuestro hijo Josh para la escuela. Yo solo me estaba atando los zapatos, preparándome para ir a la ferretería que tengo, cuando un puño de hierro caliente se estampó en el centro de mi pecho. Esa es la única manera de describirlo. Jadeé, pero no entró aire. Intenté llamar a Katie, pero mi voz había desaparecido. La habitación comenzó a girar, los bordes se oscurecieron, y recuerdo pensar un último pensamiento tonto. Aún no arreglé la cadena de la bicicleta de Josh. Luego, nada. Antes de todo esto, mi vida era normal. Vivo en un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Llevo 20 años casado con Katie. Tenemos un hijo, Josh, que es el centro de nuestro mundo. Soy dueño de Carter's Hardware. No es un negocio grande, pero es nuestro. Conocemos a la mayoría de nuestros clientes por su nombre. Mis mayores preocupaciones solían ser si había pedido suficiente tubería de PVC para la temporada de primavera, o si Josh pasaba demasiado tiempo jugando videojuegos. Íbamos a la iglesia los domingos. Creía en Dios. Rezaba antes de las comidas y por la noche. Pero mi fe era cómoda, formaba parte de mi vida, como mi trabajo o mi familia. No era toda mi vida. Escuchaba historias en las noticias sobre tensiones con otros países como China y pensaba, vaya, el mundo es un lugar loco. Me preocupaba por mi negocio, mis cadenas de suministro, los costos crecientes. Mi mundo era pequeño, mi familia, mi tienda y mi pueblo. Nunca imaginé que existiera un panorama más grande, una realidad espiritual más real que el suelo sobre el que yacía. Nunca pensé que algo así pudiera pasarle a un tipo como yo. Yo solo era Brandon Carter, esposo, papá, dueño de una ferretería. Lo primero que recuerdo después del dolor fue silencio. Un silencio profundo, total, que absorbía todo sonido. El dolor en mi pecho desapareció. El pánico se fue. Me sentí ligero. Abrí los ojos, pero no eran mis ojos los que veían. Estaba flotando. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo. Era lo más extraño que uno pueda imaginar. Yacía sobre nuestra alfombra beige de la sala, mi rostro pálido, los ojos cerrados. Katie gritaba. Estaba al teléfono, con voz frenética, dando nuestra dirección al operador del 911. Josh estaba en la puerta, su rostro blanco de miedo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo estaba paralizado. Quise extender la mano. Quise decirles, oigan, estoy bien, estoy aquí mismo. Pero no tenía voz. No tenía manos. Solo era conciencia. Sentí una extraña sensación de paz, un desapego raro. Podía sentir el terror de Katie, el miedo de Josh, pero era como si lo observara a través de un grueso vidrio. El amor que sentía por ellos seguía ahí, un fuerte dolor tirando en mi nueva forma. Pero el miedo a la muerte había desaparecido completamente porque ya sabía que estaba muerto. Luego sentí un tirón suave, constante, alejándome de la escena. Miré hacia otro lado, lejos de mi familia, de mi cuerpo, y vi que la habitación a mi alrededor se desvanecía. Las paredes de mi casa se volvieron delgadas como humo, y podía ver a través de ellas. Estaba elevándome, moviéndome por una oscuridad que no daba miedo. Era una oscuridad cómoda y silenciosa. Se sentía como estar en la parte más profunda del océano sin presión ni sonido, solo con una sensación de espera. No tenía miedo. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía preocupaciones, cuentas que pagar, envíos que rastrear, problemas que resolver. Solo estaba yo y el silencio. Viajé a través de esta suave oscuridad por lo que se sintió como una eternidad y al mismo tiempo, ningún tiempo en absoluto. Entonces, a lo lejos, vi un pequeño punto de luz. Al principio era diminuto, pero fue creciendo, haciéndose más brillante y más brillante. Y mientras crecía, sentí algo que nunca había sentido antes. Era una sensación de ser esperado, como si regresara a casa después de un viaje muy largo. La luz creció hasta llenar todo. No era una luz cegadora que lastimara los ojos. Era una luz viva. Tenía calor. Tenía sustancia. Se sentía como si el amor mismo se hubiera convertido en un lugar. En el centro de esa luz,
Comenzó a formarse una figura. Era un hombre. Supe al instante quién era: Jesús. No se parecía a ninguna de las pinturas que había visto en la iglesia. Esas pinturas siempre se veían suaves, tristes y lejanas. Este ser era más real que cualquier cosa que hubiera visto. Sus ojos, eso es lo que más recuerdo. No eran azules ni marrones. Era como mirar a un universo de amor incondicional puro. Cuando me miraba, me sentía completamente conocido. Veía todos mis errores, cada pensamiento egoísta y secreto, cada vez que fallé como esposo o padre. Y no había juicio en sus ojos, solo un amor tan profundo y poderoso que sentía que me estaba reconstruyendo desde dentro. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de alivio. El peso de toda mi vida se desvaneció. No hablaba con voz, su voz era un pensamiento, un sentimiento que florecía en mi alma. Era un sonido que también era paz completa. Abrió los brazos, no en un gesto grandioso, solo de manera simple y acogedora. La luz que era él me envolvió. No sentí que abrazaba a una persona, sentí que me fusionaba con el amor mismo. Todas mis preguntas, todos mis miedos sobre lo que pasaba, se desvanecieron. Estaba en casa. Brandon, dijo, mi nombre sonando más hermoso que nunca, eres amado. No podía hablar, solo permanecía ahí absorbiendo una paz para la cual nuestro mundo no tiene palabras. Era la paz que tu alma ha estado buscando toda tu vida sin que siquiera lo supieras. Después de un momento, se apartó suavemente, aunque todavía sentía su presencia alrededor. Tengo cosas que mostrarte, dijo. Verdades que necesitas entender. No me llevó a ningún lugar, la realidad a nuestro alrededor simplemente cambió. Primero, me mostró mi propia vida. No era una película, era como revivir momentos, pero esta vez podía ver la realidad espiritual detrás de ellos. Me mostró una vez que discutí fuertemente con Katie por dinero. Me vi a mí mismo enojado y orgulloso, diciendo cosas hirientes. Pero detrás de mí, vi una pequeña criatura oscura y sombría susurrando en mi oído, alimentando mi orgullo, disfrutando el dolor que causaba. Luego vi a Katie en otra habitación, llorando y rezando. Y mientras oraba, una luz, como un pequeño escudo, se formó alrededor de su corazón. La criatura oscura no podía acercarse a ella. Me mostró la ferretería. Me mostró a un cliente con el que había sido impaciente, un hombre mayor que estaba solo y solo quería hablar. Vi mis palabras cortantes golpearlo y su hombro caer mientras se alejaba. Jesús me miró, no con enojo, sino con profunda tristeza. Tuviste la oportunidad de mostrarle mi amor y estabas demasiado ocupado. La vergüenza que sentí fue inmensa, pero su amor la borró, reemplazándola con un profundo deseo de mejorar. Luego dijo, ahora te mostraré cosas más allá de tu propia vida. No tengas miedo. La escena cambió nuevamente. Estaba mirando la tierra desde arriba. Era hermosa, un remolino de azul y blanco, pero también la veía con ojos espirituales. Vi luces y sombras. Las luces eran oraciones. Se veían como finos hilos dorados que surgían de todo el mundo. Algunas eran fuertes y brillantes, otras débiles y parpadeantes. Jesús señaló y nos acercamos a mi país, Estados Unidos. Vi ciudades y pueblos que reconocía. Vi millones de hilos dorados de oración ascendiendo, pero también vastas áreas de oscuridad, una extraña neblina gris. Y en esa niebla, vi a la gente caminando con la cabeza baja, mirando pequeños rectángulos luminosos en sus manos. Desplazándose, tocando, viendo. Reían con vídeos tontos, se enojaban con titulares o miraban fotos de cosas que querían comprar. Alrededor de ellos, vi esas pequeñas criaturas sombrías, las mismas que había visto en mi memoria. No atacaban a la gente, solo la distraían. Susurraban, mira esto, preocúpate por esto, enójate por esto, desea esto. Y con cada toque y desplazamiento, la niebla se volvía más espesa y las cabezas más bajas. Sus propias luces, pequeñas llamas del espíritu, parpadeaban, hambrientas de atención. Están distraídos, dijo Jesús con voz llena de tristeza. Sus enemigos no necesitan construir muros para mantenerlos cautivos. Les han dado pantallas. Se alimentan constantemente de ofensas, miedo y deseo. Están matando de hambre su espíritu mientras atiborran sus ojos y su mente. Olvidan cómo estar quietos y saber que yo soy Dios. Vi iglesias, grandes y bellos edificios,
pero muchos de ellos tenían una luz muy débil. Dentro, la gente cantaba pero sus corazones estaban lejos, pensando en el almuerzo, en las cuentas o en el partido del domingo por la tarde. Los hilos dorados de oración de esos lugares eran delgados y débiles. Pero luego me mostró otros lugares, pequeños grupos de personas reunidas en una sala, sus oraciones elevándose como una columna espesa de luz blanca pura. Vi a una mujer en una cama de hospital orando por sus hijos, y su oración era un faro cegador de luz. Vi a un hombre conduciendo un camión orando en voz alta y sus oraciones eran como escudos dorados que desviaban a las criaturas sombrías de su camino. No es el tamaño del edificio, sino el enfoque del corazón. Jesús dijo que muchos en Estados Unidos oran para que su mano se mueva, pero no están dispuestos a darle su atención. Quieren sus bendiciones, pero le dan su tiempo a las distracciones del enemigo. Luego giró mi vista. El globo giró y estábamos mirando al otro lado del mundo, a China. Lo que vi me dejó sin aliento. Desde fuera, parecía oscuro. Vi una manta espesa y opresiva de energía espiritual roja y negra cubriendo gran parte de la nación. Podía sentir el control, el miedo, la presión. Era un peso pesado y sofocante. Pero luego vi las luces debajo de esa manta oscura. Había luces más brillantes e intensas que casi cualquier cosa que había visto en Estados Unidos. No provenían de grandes iglesias, sino de apartamentos abarrotados, sótanos, casas de campo aisladas, pisos de fábricas. Eran pequeños grupos de personas reunidas. Vi sus rostros. Cantaban suavemente, con los ojos cerrados. Sostenían Biblias desgastadas. Oraban. Y sus oraciones, sus oraciones eran diferentes. No eran las cómodas oraciones de bendice mi comida, bendice a mi familia a las que estaba acostumbrado. Estas oraciones eran desesperadas, ardientes, poderosas. Surgían a través de esa manta oscura como láseres que perforaban la opresión. Clamaban por fuerza, por valentía, por su nación. Oraban por sus guardias, por sus líderes, con una fe cruda y desgarradora que nunca había presenciado. Jesús me mostró a un hombre en una celda de prisión. Estaba delgado y había sido golpeado. Estaba de rodillas en el frío piso de piedra. No oraba por escapar, sino para que su guardia llegara a conocer a Jesús. Mientras oraba, una luz llenó la celda, una luz que la oscuridad no podía tocar. El guardia afuera de los barrotes lo sintió. No sabía qué era, pero parecía incómodo, conmovido. Esta es la iglesia perseguida, dijo Jesús con una voz llena de amor y orgullo. No tienen nada, por eso dependen de mí para todo. Su fe no es cómoda, se forja en el fuego. Sus oraciones están sacudiendo los cimientos de esa nación. Luego me mostró una visión que nunca olvidaré. Vi dos enormes balanzas espirituales, del tipo antiguo con dos platos. En un lado colocó a la nación de Estados Unidos. Vi su poder, su riqueza, su ejército, sus grandes iglesias, sus cristianos cómodos. La balanza era pesada y bajó. En el otro lado comenzó a colocar a los creyentes chinos de la iglesia subterránea. Parecían pequeños y pobres. Uno a uno los colocaba en la balanza, una abuela orando en un pueblo rural, un joven estudiante compartiendo su fe en secreto, un pastor dirigiendo una iglesia en un sótano oculto. Con cada persona, la balanza apenas se movía. Parecía imposible. Mira, susurró Jesús. No agregó más personas, solo tocó sus corazones, y vi cómo su fe desesperada, ardiente y pura se convertía en una luz brillante. Esa luz tenía peso, más sustancial que todos los edificios y todo el dinero del otro lado. Y lentamente, de manera imposible, la balanza comenzó a moverse. El lado de los pobres creyentes comenzó a hundirse, más y más, hasta que fue más pesado que el otro lado. A los ojos del mundo, Estados Unidos es la superpotencia, dijo Jesús. Pero en el reino de los cielos, la moneda es la fe y el poder está en la oración desesperada. Una gran sacudida se avecina para estas dos naciones, una sacudida que probará los cimientos de todo en lo que creen. Me mostró Estados Unidos. Vi dificultades económicas, una división profunda peor que cualquier otra, confusión y miedo apoderándose de los corazones. La niebla gris de distracción estaba en todas partes, más espesa que nunca. Los conforts de mi pueblo en Estados Unidos serán desafiados, dijo, para que se vean obligados a elegir. ¿Volverán a las pantallas por respuestas o se volverán a mí? Su libertad ha hecho que su fe sea débil.
Permitiré un tiempo de dificultad para fortalecerla, si me dejan. Luego me mostró China. Vi cómo la manta oscura y opresiva comenzaba a agitarse y enfurecerse. Vi una gran represión, más persecución, más sufrimiento. Pero a medida que aumentaba la presión, la luz de los creyentes se volvía aún más brillante e intensa. Era como un incendio forestal extendiéndose bajo tierra, invisible al mundo, pero imparable. El enemigo busca aplastar a mi iglesia en China, dijo Jesús. Pero su presión solo la purificará. Mi evangelio se esparcirá de formas que el gobierno nunca imaginaría. Una gran cosecha viene de esa tierra, nacida de lágrimas y sacrificio. Luego me miró a los ojos. Las oraciones de mis fieles en Estados Unidos pueden ser un escudo y un consuelo para sus hermanos y hermanas en China. Y la fe ardiente de mi pueblo en China puede ser un ejemplo, un llamado de atención para mi gente dormida en Estados Unidos. Son un solo cuerpo. Lo que le pasa a una parte afecta a la otra. Deben orar los unos por los otros. El tiempo es corto. Las visiones se desvanecieron, y estábamos solo él y yo nuevamente, de pie en esa hermosa luz viviente. Me llenaron asombro y un santo temor. Comprendí. Vi el mundo no como una colección de países, sino como un campo de batalla espiritual, una lucha por los corazones y la atención de la humanidad. Y no quería irme. No puedo volver, supliqué, con palabras que surgían del fondo de mi alma. Por favor, Señor, déjame quedarme aquí contigo. No quiero volver a las preocupaciones, a las distracciones, a mi fe débil. Pensé en mi tienda, mi hipoteca, el ruido interminable del mundo. Todo parecía tan inútil y agotador comparado con esta realidad, esta paz, este amor. Lágrimas que no sabía que podía derramar corrían de mis ojos espirituales. Quiero quedarme en casa, susurré. Jesús me miró y su sonrisa fue lo más triste y hermoso que haya visto. Puso una mano sobre mi hombro y su calor era a la vez reconfortante y desgarrador. Brandon, tu trabajo no ha terminado, dijo suavemente. Tu esposa necesita a su esposo. Tu hijo necesita a su padre. Y yo necesito a mi testigo. ¿Has visto estas cosas? Debes regresar y contarlas. Diles que se despierten. Diles que oren. Diles que apaguen el ruido y escuchen mi voz. Diles que sus hermanos y hermanas perseguidos son un ejemplo de verdadera fe. Su historia no ha terminado, y la tuya tampoco. Le rogué. No quería irme. La idea de dejar su presencia era como una segunda muerte, mucho peor que la que acababa de experimentar. Era el dolor de separarse del amor perfecto. Será difícil, dijo. Pero no te dejaré. Estaré contigo. No serás el mismo. Ahora ve y recuerda lo que has visto. No me empujó, sentí ese suave tirón otra vez, pero esta vez hacia atrás, alejándome de la luz. Intenté aferrarme, pero me movía más y más rápido de vuelta a la oscuridad tranquila. La gloriosa luz se desvaneció, su rostro amoroso desapareció y el silencio regresó, teñido esta vez de la tristeza más profunda que he conocido. Estaba dejando el cielo. Volvía. Un sacudón, una explosión de dolor. Mi pecho se sentía como si un rayo lo hubiera golpeado. Un verdadero jadeo, crudo y entrecortado, quemó mi garganta. Sentí algo amargo en la boca. Mis ojos se abrieron ante una luz blanca horrible y brillante. Un rostro flotaba sobre el mío, un hombre con uniforme azul y mascarilla. Tenemos pulso. Lo recuperamos, gritó alguien. El ruido era ensordecedor. Pitidos, voces, el chirrido de los zapatos sobre el piso. Estaba en la parte trasera de una ambulancia. Mi esposa Katie estaba en una esquina, el rostro empapado de lágrimas y rímel. Al ver mis ojos abiertos, dejó escapar un sonido mitad grito, mitad sollozo. Brandon, Dios mío, Brandon. Intenté hablar, pero mi garganta estaba dañada. Todo mi cuerpo dolía. El paramédico comenzó a hacerme preguntas. Señor, ¿puede decirme su nombre? ¿Sabe dónde está? Sabía mi nombre. Sabía quién era, pero también sabía dónde había estado. Y la diferencia entre ese lugar y este era tan enorme, tan impactante, que solo comencé a llorar, sollozos profundos y desgarradores. Había dejado el cielo. Lo había dejado a él. Llegamos al hospital y fue un borrón de doctores, enfermeras y pruebas. Mi cardiólogo entró más tarde, con el rostro desconcertado. Miró mi historial. Brandon,
dijo sacudiendo la cabeza, no sé qué decirte. Tuviste lo que llamamos un ataque al corazón, viuda negra, una obstrucción masiva de la arteria principal. Según los paramédicos, estuviste 22 minutos sin pulso ni respiración. A todos los efectos, habías desaparecido. Continuó hablando en términos médicos que no entendí. Dijo que debería haber habido un daño cerebral significativo. Dijo que la gente no regresa de eso. Lo llamó un milagro. Dijo que no podía explicarlo, pero yo sí. Sabía que había estado en otro lugar, que me habían mostrado cosas, y ahora había vuelto con un mensaje grabado en mi alma. Si estás viendo esto, si has escuchado toda mi historia, sé que puede sonar loco. Hace un año yo también lo habría pensado. Era un tipo normal. Pero lo que vi y sentí era más real que la silla en la que estoy sentado ahora. Jesús me envió de regreso para decirte algo. Quiere que sepas que el cielo es real y que el mundo espiritual es real. Hay una batalla por tu atención. El enemigo quiere mantenerte distraído, adormecido y dormido. Quiere que te preocupes por la política y alimentes tus apetitos para que nunca tengas tiempo de alimentar tu espíritu. Por favor, te lo ruego, apaga el ruido un rato cada día. Deja tu teléfono, ponte de rodillas, ora, no solo por tus necesidades, sino por el mundo. Ora por tu país, ora por Estados Unidos, ora para que la Iglesia despierte de su sueño cómodo. Ora por nuestros hermanos y hermanas en China, por la Iglesia perseguida en el mundo. Lo vi con mis propios ojos, su fe es un arma. Sus oraciones están sacudiendo reinos. Somos una sola familia y debemos apoyarlos. No sé lo que viene, no en detalle, pero Jesús me dijo que se acerca una sacudida, destinada a despertarnos. Y lo único que te mantendrá en pie es una fe no basada en la comodidad, sino en una relación real con Él. Él espera. Te ama más de lo que puedes imaginar. Yo lo sé porque lo sentí, y eso me cambió.